persona del sexo opuesto resulta fornicando, si uno se olvida de su propio ser interior profundo en presencia de un insultador, resulta insultando. Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones, y eso solamente es posible interponiendo entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente, la propia conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente las impresiones están constituidas por un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente la conciencia, el hidrógeno 48 se transforma en 24, que sirve para el alimento del cuerpo astral. A su vez, el excedente del 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para el alimento del cuerpo mental. Y por último, el hidrógeno 12, el excedente, repito, se transforma en hidrógeno 6, que sirve para el alimento del cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, estas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Así que debemos transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismos en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser. No debemos permitir que la mente reaccione. No debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc. En estos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos unos y otros tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones. Y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores, nos desarrollan maravillosamente. Amigos, repito, que los sacerdotes no vuelvan a cometer el error de reaccionar violentamente contra el prójimo. Que los directores, que los misioneros cancelen de una vez esa horripilante tendencia que tienen a reaccionar. Si alguien dice algo, que lo diga, pero ¿por qué tiene que reaccionar su vecino? Cada cual es libre de decir lo que quiera. En cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar. Y si alguien me refuta, si dice lo contrario en una plática dada sobre algún problema que tenemos, me limito a guardar silencio. Ya dije y eso es todo. ¿Por qué de querer en cuestiones privadas imponer mi concepto a la fuerza? Eso es absurdo. Eso de querer nuestra opinión o imponer nuestra opinión a la brava no es sino el resultado de las reacciones. Es la reacción misma del ego, de la mente. Y resulta abominable ese proceder.
que ha formado terribles problemas en todo el movimiento gnóstico internacional. Por aquí, por allá y acullá se utiliza el púlpito para insultar, para herir, para agredir con la mente, con la palabra a otros. Y todo eso está produciendo confusión en el movimiento gnóstico internacional. Hasta aquí mis palabras. Bien podemos asegurar y en nombre de la verdad que Quetzalcóatl es el Cristo. Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor Quetzalcóatl. Vivía él, se dice, en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa, viva representación divinal del paraíso terrenal. Un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado. Se extendió la estera sagrada en el duro piso y cuenta la leyenda de los siglos que se embriagó con vino. No debe tomarse esto en el sentido literal de la palabra. Realmente se trata de alegorizar el drama edénico. Es decir, comió de ese fruto que se le prohibiera, cuando se dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, moriréis. Quetzalcóatl se entristeció mucho por haberse embriagado. Es decir, había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Tule, la ciudad espléndida de la luz, y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente. Nos viene a la memoria aquel momento en que Jehová, Dios, se dirigiera a Adán y Eva para decirles: vosotros pereceréis. Y ellos hubieron de salir del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente y para alumbrar sus hijos con dolor. Así también nuestro Señor Quetzalcóatl, vagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible, arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales y se fue en busca de la tierra roja. Sufrió mucho y mirándose un día en el espejo dijo: he envejecido. Fue sometido a pruebas por algunos magos negros, pero él salió victorioso. Y al fin, después de haber sufrido mucho, llegó a la tierra roja. Entonces, dice la tradición, pudo morir y resucitar. Bajó a la región de los infiernos, al Mixtlán, para recoger los huesos de sus antepasados. Incuestionablemente, antes que subir, es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepentido, resolvió incinerarse y de entre esas cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana.
Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: al que venciere le daré el lucero de la mañana. Ese lucero de la mañana, esa estrella maravillosa Venus, realmente representa la fuerza extraordinaria del amor. Quetzalcóatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse. Sufrió por haber caído, pero se transformó después de haber sufrido. Y convertido, pues, en un maestro de sapiencia, se transforma en el lucero de la mañana. Quetzalcóatl es el Cristo cósmico, el Cristo que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. En todas las ciudades de los distintos reinos de este antiguo México se rendía culto a nuestro Señor Quetzalcóatl. Y si nosotros visitamos Yucatán, hallaremos en algunas piedras todavía la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Quetzalcóatl. Eso se debe a que los antiguos náhuatl, los antiguos mexicanos, eran verdaderamente guerreros y sabios. Conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el sur, llegaron a Yucatán, impusieron su doctrina en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo cósmico, a nuestro Señor Quetzalcóatl. Incuestionablemente, la religión náhuatl, y lo mismo que la maya y la tolteca, están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Quienes supongan, por ejemplo, que los dioses de Anáhuac o los dioses toltecas o zapotecas eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que los dioses de la antigua Tenochtitlán no fueron jamás ídolos. Los náhuatl no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa, como para adorar ídolos. En realidad, de verdad, que en la gran Tenochtitlán y pueblos adyacentes se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim, a los Prajapatis. Quienes piensen que los dioses de Anáhuac eran simplemente ídolos están totalmente equivocados. Los dioses de Anáhuac son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos, los mismos Prajapatis del Indostán. Por ejemplo, el Señor del Viento, aquel Dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos antiguos, no era simplemente un ídolo. Hecate es el Señor del movimiento cósmico y tiene una escuela. Todavía hace poco tiempo que se realizó en el Yucatán un gran congreso de mayas. Se realizó en un pueblo que ahora no menciono. El dirigente de aquel congreso fue un maya. Sin embargo, este fungía ante el pueblo como simple sacerdote católico. Y se realizó el congreso del Mayab en pleno atrio de la iglesia.
Fue precisamente allí donde un discípulo de la escuela del gran Ejecatl manifestó al alto sacerdote y a todos los grandes iniciados mayas